Buenas tardes a todas y todos. Iniciamos con el informe del panorama internacional, nuevamente enfocándonos a nuestro indicador, ahora 53%, otra vez 2% abajo, y cada vez nos vamos acercando a ese 50% que en un momento podrá significar ya que la mitad de todos los casos que en su momento se confirmaron durante la pandemia ya están más allá de los 14 días y por lo tanto no significan una transmisión reciente, más la que se está llevando lógicamente en Europa y en la región de las Américas. Un 0.1 incrementa la letalidad mundial, 6.7 está para el corte del día de hoy. Y lo que vemos en las barras para cada uno de los días que se ha estado notificando, lo vemos de una manera más desagregada y objetiva en la siguiente diapositiva, en donde pues continuamos viendo también cómo están ya por cruzar la cantidad de casos confirmados en los últimos 14 días en Europa y los que están ocurriendo en las Américas. Y como ya lo hemos dicho, esto esperamos que en un momento las Américas tome el primer lugar en la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días. En la siguiente actualizamos nuestra situación en México, nuestro mapa con escala colorimétrica para poder identificar la carga de enfermedad, es decir, la cantidad de casos que se están confirmando día con día. El día de hoy tenemos 6.875 casos confirmados por laboratorio, es decir, tienen un resultado por reacción en cadena de la polimerasa positivo para SARS-CoV-2 y por lo tanto se consideran casos confirmados para COVID-19. Así también tenemos 28.126 resultados que han dado negativo al virus y poco más de 48.000 personas que han sido atendidas y han sido estudiadas para la enfermedad. La distribución en el mapa es muy similar en los colores a las que vimos el día de ayer. En la siguiente diapositiva podemos ver también la distribución de estos colores para cada uno de los estados y poder tener los números totales, que sería la siguiente diapositiva. Esta que tenemos acá, en donde ustedes pueden tener los datos tal y como se han estado notificando a través de la plataforma de vigilancia epidemiológica del COVID-19, que es el CISVER. En la siguiente diapositiva vemos ahora nuestro mapa, pero por tasa de incidencia acumulada. Prácticamente la coloración es similar, realmente un poco más de 530, 540 casos que se han sumado el día de hoy no han producido todavía un cambio importante en la coloración, pero empezaremos sí a ver estos cambios en la medida que más y más casos puedan irse acumulando, ¿no? La tasa nacional 5.37 y bueno, los estados que en su momento tienen una coloración más oscura son los que precisamente tienen mayor tasa de incidencia en función de que pueden tener o menos población que otros estados lógicamente y que ante eso la cantidad de casos confirmados representa un mayor grado de transmisión y afectación en esa población. En la siguiente diapositiva es la misma información, pero ahora en barras para que puedan ustedes identificar cada uno de los estados y ver cuál es el orden que guardan en relación a la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos ya la distribución nuevamente actualizada de la ocurrencia de casos por municipio. Esto es importante comentarlo, es de acceso público, ustedes lo pueden acceder en cualquier momento, lógicamente se actualiza todos los días, también con la información o las bases de datos que son públicas y que se actualizan después de las 2 de la tarde y un poco antes o durante la conferencia. Agradecemos aquí lógicamente la interacción y la colaboración que hemos tenido con CONACYT, con Centro Geo, con GeoIn, quienes son los que están todos los días contribuyendo a que este mapa pueda ser actualizado y que se pueda tener. Este es el link, la liga web en donde ustedes pueden sin ningún problema consultar el mapa y es mejor de hecho consultarlo en línea porque les permite hacer ampliaciones, les permite ampliar un estado o un municipio
para ver la distribución mucho mejor, en alta resolución, y además cuando ustedes ponen el mouse sobre alguno de los municipios, les va a decir la cantidad de casos confirmados que hay en ese municipio, y por lo tanto también es más fácil, así en alta resolución, poder identificar cuáles son los municipios vecinos, porque si recuerdan, la primera, actividad que va a haber el 17 de mayo, que tiene que ver con municipios que no han tenido casos o que no son vecinos de un municipio con casos confirmados, pues bueno, lo vamos a poder observar prácticamente en tiempo real en este mapa y poder tener esa información muy puntualmente. De los 2.457 municipios que están ahora sí notificados por INEGI, son 501 los que al corte de hoy tienen al menos un caso confirmado, lo cual entonces representa que hay transmisión en el 20.4% de los municipios de todo el país, y en el mapa podemos ver dónde se encuentra la concentración precisamente de estos municipios al interior de las entidades federativas. Los invitamos a consultar el mapa, va a ser de mucha utilidad para todos, incluida para la población, que también lo puede hacer con un acceso a una computadora y a internet. En la siguiente diapositiva tenemos la distribución por grupo de edad. Es una distribución que se ha mantenido muy estable durante prácticamente las últimas 2 o casi ya 3 semanas. Los 6.875 casos han afectado una proporción, digamos, un poco mayor, 58% en hombres, y en la distribución por grupo de edad se ha seguido presentando de esta manera, manteniendo inclusive esa diferencia que vemos entre las barras amarillas, que son los pacientes que tuvieron que ser hospitalizados, y las barras verdes, que son los pacientes que son o fueron ambulatorios, que no necesitaron una hospitalización, y entonces las diferencias para cada grupo de edad se han mantenido muy estables en los últimos días. En la siguiente diapositiva podemos ver también en el marco de la hospitalización cuál ha sido el grado, en este caso de afectación, que han tenido los pacientes que han tenido que ser hospitalizados. En calidad estables, casi el 11%, graves, es decir, que si tienen signos y síntomas que requieren de una atención especializada, de una cama en el segundo nivel de atención, casi el 21%, y los pacientes intubados casi representan un 5%. Recordando que esta distribución es en base o tiene como marco a los 6.875 casos confirmados, que en la siguiente diapositiva podemos encontrar los casos que también a su vez todavía son sospechosos, y ahí podemos encontrar más casos. Y esto es importante siempre referirlo, porque como todos sabemos, los estados también están comunicando sus estadísticas, sus intervenciones, sus actividades a la población de sus entidades, y muchos de ellos también hacen referencia, lógicamente, a la cantidad de casos que en un momento han detectado, que han confirmado, las personas también que han fallecido. Sin embargo, puede haber en un momento diferencias en función a qué se están refiriendo, ¿no? Nos estamos refiriendo a la columna de confirmados, nos estamos refiriendo a la columna de sospechosos, o nos estamos refiriendo a la columna donde viene el total de los casos. Entonces sí habría que tener una puntualidad de cuál es el universo que estamos tomando. Las presentaciones que ustedes ven y la estadística que presentamos aquí todas las noches está en base a la columna de confirmados, es decir, aquellas personas o lamentables defunciones que tienen ya registrada en la plataforma el resultado a SARS-CoV-2. Recordando que este registro en la plataforma lo realiza de manera directa cada uno de los laboratorios estatales de salud pública de las 31 entidades federativas, el laboratorio de la Ciudad de México y otros laboratorios que funcionan como laboratorios concentradores de toda la red nacional de los diferentes sectores institucionales y algunos laboratorios también de los hospitales de alta especialidad. Son ellos los que todos los días, en función como van emitiendo y dando con esos resultados, están capturando puntualmente ese resultado en la plataforma, y lo que vemos aquí ya es la concentración de todo México de los resultados que en su momento ellos capturan. Así también tenemos 153 lamentables defunciones que están todavía en calidad de sospechosas, de donde podríamos esperar actualizaciones en el número de estas para el día de mañana. El día de hoy 546, y precisamente en la siguiente diapositiva podemos encontrar
cómo han ocurrido estas en función de la fecha en la que lamentablemente fallecieron. Es una gráfica que estamos actualizando también todos los días. La curva negra es la de casos acumulados. Las barras en su momento son los casos que han ocurrido en cada una de las fechas. Y como comentábamos ayer, si bien es cierto hubo un incremento y una tendencia ascendente, como desde que iniciaron las defunciones el 18 de marzo y aproximadamente hasta el 5 o 6 de abril, esa tendencia, aunque en el nivel en el que se mantiene, se ha presentado de una manera estable, es decir, no tenemos todavía una tendencia que en su momento sea explosiva, pero esto es un dato que también de manera puntual tenemos que estarle dando seguimiento todos los días. En la siguiente diapositiva vemos las comorbilidades que estuvieron asociadas a las 546 defunciones, siguen estando lógicamente arriba con mayores proporción, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver las defunciones que están distribuidas por estos tres grupos de edad que en su momento se definieron. Vemos como la letalidad en mayores de 60 años se incrementa a 18.1. Es importante también comentar que en este grupo, más allá de la edad, también hay personas que además de tener más de 60 años también padecen diabetes o hipertensión o tienen alguna inmunosupresión o tienen alguna otra comorbilidad, y lógicamente esto incrementa todavía más el riesgo de fallecer, ¿no? Vamos a estar haciendo estos cruces de comorbilidades con edad o entre las mismas comorbilidades para también presentar este tipo de información en los siguientes días. La letalidad en el grupo de 25 a 59 se encuentra muy estable, se ha mantenido prácticamente a este nivel de 5.7, 5.9 y no ha tenido grandes variaciones. No así la de mayores de 60, que como hemos visto iniciaba o estaba en 15 y ahora ya está en 18. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la distribución de la letalidad por estado de ocurrencia, es decir, más allá de cuántas defunciones se dieron en cada una de las entidades federativas, en relación al número de casos confirmados que también se han detectado en las entidades federativas, pues tenemos una línea de letalidad que puede ir desde un 22.61 hasta un 3.14, y tenemos la letalidad que es la nacional o la media nacional de 7.94, sin embargo también recordando que precisamente el día de ayer que se actualizó la cantidad de casos estimados que se tiene en México de la enfermedad, un poco más de 55,000 casos estimados, tenemos también entonces una letalidad de casos estimados o una letalidad estimada en relación a lo que se considera son todas las personas que están realmente padeciendo la enfermedad. Recordando que la estimación, por lo que ya comentaba ayer el señor subsecretario, tiene un retraso de 2 semanas. Esto no es porque se tome ese tiempo para hacer los cálculos se hacen prácticamente ya teniendo la matriz y los datos en un lapso de 4 horas, pero esto se tiene precisamente porque para poder estimar se requiere la información que procede de todas las unidades de atención médica del país, más de 26,000 unidades de atención médica. Este proceso, que es un proceso externo a la Dirección General de Epidemiología, por la cantidad de unidades y por la metodología que se utiliza, pues sí lleva un tiempo, lleva aproximadamente una semana, 7, 8 días, y luego para tenerlo disponible como un dato para ya utilizarse, unos cuantos días más, por eso tiene ese retraso, pero todas las semanas vamos a estar actualizando estas estimaciones. Sería 0.98, o sea, por llegar apenas a 1, la letalidad estimada, considerando el universo total de las personas que realmente han enfermado de COVID-19. En la siguiente diapositiva tenemos la mortalidad, 0.43 para el país, y la distribución de cómo esta se presenta también en los diferentes estados, desde 1.8 hasta un 0.08, y esto tiene que ver lógicamente con la cantidad de personas que residen en una entidad federativa. En la siguiente diapositiva tenemos los índices de positividad. El índice de la semana 15 se incrementó nuevamente, está ahora en 23
0.07, y el de la semana 16, que es en la que estamos actualmente, también tuvo un incremento, 17.51. Han sido incrementos, digamos que pequeños, recordando que la semana pasada habíamos cerrado alrededor del 20%, bueno, podríamos decir que ahora hemos llegado ya a un 23%, aún así eso es una variación pues bastante pequeña, pero como ya decíamos, esperaríamos que en la medida que se siga incrementando la transmisión, inclusive pensando que en un futuro inmediato pudiéramos estar ya entrando en un escenario 3, pues este porcentaje empezaría igualmente a incrementarse de manera importante. En la siguiente diapositiva tenemos la cantidad de personas que se han recuperado de la enfermedad. La proporción, aunque aumente el número de personas, 2.627 ahora, la proporción se mantiene más o menos estable en función de que hay que ver que los casos que se han sumado en los últimos 14 días, que son las personas que presumiblemente estarían todavía, algunas infectadas, algunas todavía padeciendo signos y síntomas de la enfermedad, algunas en fase de recuperación, pues también se dan en los últimos días y por lo tanto la proporción se mantiene estable, pero lo bueno es que continúan día con día habiendo más personas recuperadas. En la siguiente diapositiva tenemos la curva epidémica de casos sospechosos, es decir, ahora sí nos vamos, si recuerdan la tablita donde veíamos a todos, nos vamos a la tabla específicamente que habla de casos sospechosos y esos 13.364, esta es la manera en que se han presentado. Si veíamos, ayer decíamos que había como un ligero decremento en los últimos días, bueno, vuelve nuevamente a tomar la posición o el punto en la línea cerca a los 1.200 diarios y es algo entonces que tenemos que estar también monitoreando día con día, por lo tanto la tendencia se mantiene todavía ascendente. Y en la siguiente y última diapositiva, nuestra curva diaria de casos confirmados, acumulados, cómo se han acumulado los 6.875, y si vemos en las barras inferiores, que son los casos que se han confirmado día por día, pues bueno, para el último corte, que sería para el día de hoy, tenemos un ligero incremento también en la cantidad de casos que han salido confirmados. Vamos a ver si esto es solo para este día, veremos si mañana esa tendencia se mantiene, si es mayor o vuelve a disminuir como lo habíamos visto ya en días anteriores. Esto es un proceso del día a día, poder estar dando este seguimiento. Sería el panorama para esta noche. Muchas gracias.